Bueno, ¿cómo están? Yo soy Edison Garzón y a continuación pienso presentarles uno de los proyectos que se realizó durante mi pasantía, el cual es la segmentación de clientes a través de las variables utilizadas en el procedimiento de RFM, mejorándolo con K-means y ACP. Entonces, el contenido de esta presentación tiene conceptos previos, una justificación, en la metodología vamos a usar una comparativa entre el RFM usual y el RFM con ACP y K-medias, y por último, unas conclusiones. Entonces, en los conceptos previos es importante hablar de marketing porque el marketing es el conjunto de ideas o estrategias con las cuales nosotros planteamos traer más demanda a nuestra empresa. Dentro de esas estrategias está la segmentación de clientes y uno de los métodos más usuales es la segmentación por RFM. RFM es la recencia, frecuencia y monto, por eso es su acrónimo. La recencia son los días que han transcurrido desde la última compra de nuestro cliente. La frecuencia es cuántas veces ha comprado nuestro cliente en nuestra empresa. Por último, el monto es cuánto compra nuestro cliente en promedio por compra. La idea de esto es dividir en quintiles cada una de estas variables, asignarles un puntaje de 1 a 5 y al finalizar sumar los puntajes para así obteniendo que los mejores clientes van a ser los que tengan 15 puntos. Ahora, ACP. ACP es análisis de componentes principales. Esta es una técnica con la cual nosotros generamos nuevas variables, aparte de las que ya tenemos, con la misma información de estas, pero con una propiedad muy importante, la cual es independencia y no correlación entre estas. Ahora, K-medias es un método de clasificación con el cual nosotros tenemos que prefijar el número de grupos K. Prefijándolo, lo que nosotros queremos es generar grupos que sean muy homogéneos dentro de cada uno de los grupos, pero heterogéneos entre sí. Esto quiere decir que cada uno de los individuos que esté dentro de un grupo va a ser muy parecido entre sí, pero entre grupos, un individuo que esté en diferente grupo va a ser muy diferentes entre ellos. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes del RFM? Que calificar clientes en quintiles no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en partes iguales. Esto nos lleva a que no estamos teniendo en cuenta ni la estructura de correlación entre las variables y tampoco estamos teniendo en cuenta que pueden estar muy sesgadas, haciendo que las reglas de decisión sean muy difusas. Por otro lado, para ciclos de compra largos, si tenemos de bases de datos más cortas, es decir, supongamos que tenemos una base de datos de 3 años y nosotros tenemos que en promedio los ciclos de compra de nuestros clientes son de 7 años, pues no tenemos el, la cantidad de información suficiente para ver el espectro total de las compras de nuestros clientes. Por esto es importante añadirle nuevas variables. Ahora, ¿por qué usar ACP y K-medias? Con ACP y K-medias lo que sucede es que no tienen supuestos previos antes del análisis, es decir, no tienen ni supuestos estructurales ni en las variables ni en los individuos o tienen estructuras de distribución. Entonces, estos métodos también tienen mayor veracidad científica con relación a los datos. Listo. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros queremos segmentar clientes con características propuestas, es decir, las de RFM, siguiendo esta metodología. Pero como sabemos que no es suficiente, entonces vamos a tener en cuenta su correlación, vamos a definir un número óptimo de grupos y también vamos a agregar nuevas variables como ya lo habíamos dicho anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los pasos de utilizar el RFM mensual que ya teníamos? O sea, el antiguo. Primero se calculan los quintiles y después, pensando en qué es mejor o peor según la variable, calificamos. ¿Esto a qué va? Que la recencia en el quintil 1 es lo mejor porque fue el que vino hace más pronto, por así decirlo. Mientras que para la frecuencia y el monto, el quintil 5 es el que va a recibir el puntaje de 5. Al final lo que vamos a querer es sumar las puntuaciones y así vamos a tener las reglas de decisión establecidas. Bueno, entonces, en este caso nosotros teníamos una base de datos desde el 2014 hasta el 2019. En esta aparecían más de 900.000 clientes en la base de datos. En este caso vemos los resultados que son las reglas de decisión. Encontramos que los mejores clientes son los que vienen hace menos de 301 días, que compraron más de 6 veces en nuestra empresa y por último tienen un monto promedio mayor a 248.000 pesos. ¿Cuál es el problema de este? Si definimos un cliente que tenga 15 puntos con una frecuencia de 7 días y también un monto promedio de 250.000, si nosotros definimos otro cliente con una frecuencia de 20 veces y un monto promedio de 120.000 pesos, que cumple que recencia tiene una calificación de 5, pues el primer cliente va a tener 15 puntos porque cumple todas, pero el segundo cliente tiene 13 puntos, a pesar de que ha venido 20 veces y tiene una compra promedio de 120.000 pesos, este representa mayor capital el de 13 puntos, lo cual deberían ambos tener 15 puntos, y esto no está sucediendo aquí.
Para reflejar más los inconvenientes de esto, vamos a mostrar el diagrama de caja de la frecuencia. Como vemos, está muy sesgada hacia abajo. Todo está hacia abajo. O sea, más del 80% de nuestros clientes ha comprado entre 0 y 6 veces. Ese es el inconveniente que nosotros tenemos. ¿Cuál es el otro problema? Que no se está teniendo en cuenta la estructura de correlación entre la frecuencia y el monto promedio, que es de menos 0.3205, la cual, a pesar de que parece baja, es significativamente alta, dado que nosotros tenemos más de 900.000 clientes, así que hay que tenerla en cuenta en nuestros procesos. Listo, habla RFM con ACPI medios. Listo, nosotros como primer paso decidimos agregar dos nuevas variables, las cuales son vigencia parcial, lo cual es los días que han transcurrido entre su primera compra y última compra, lo que hace referencia a cuántos llevan activos en nuestra empresa. La frecuencia ajustada, que ya la habíamos definido, y el promedio de días entre compra, que son los días entre compra sobre la frecuencia ajustada. Esta variable se usa para determinar cada cuántos días demora en volver a comprar nuestro cliente. Listo. Entonces, el primer paso es calcular las componentes principales. El segundo es encontrar el número de grupos donde no se pierda interpretación y sea óptimo la creación de estos grupos. Después, clasificar estos clientes con K-medias. Y por último, interpretar estos grupos. Entonces, vamos a empezar y a continuación les presentaremos las componentes principales generadas. Como vemos, la primera componente representa el 42.09% de la proporción de varianza de las variables anteriormente explicadas. La segunda componente principal es del 20.8% y la tercera es del 18.08%. Con esto llegamos a tener un 80.97% de proporción de varianza acumulada explicada. Nosotros decidimos tomar estas tres primeras componentes, ¿por qué? Porque como teníamos que correr K-medias, nosotros tenemos que correr varias veces una semilla para tener la mejor clasificación posible. Así que esto tenía mucho costo computacional, así que decidimos acortar el número de variables a estas tres primeras componentes principales. Ahora, la correlación entre variables y componentes principales para tratar de explicar qué significa cada componente. Como vemos, la primera componente está más correlacionada con todas las variables que tienen que ver con temporalidad en nuestro cliente, porque no está correlacionada con la única que no tiene este adjetivo, que es compra promedio. Ahora, la segunda componente principal está más correlacionada con compra promedio y la tercera componente principal está más correlacionada con la frecuencia ajustada. Entonces, ya definiendo estas tres variables de acuerdo a la correlación con las variables anteriormente explicadas, pues entraremos a ver una de las propiedades que estas tienen haciendo clasificación. No, lo primero que vamos a hacer es definir un número de grupos óptimo. Como vemos, corrimos varias semillas, fijamos una que reducía la mayor variabilidad posible dentro de cada uno de los grupos, disminuyendo la varianza. Lo que hicimos fue definir como el mejor número de grupos a 10. ¿Por qué? Porque ahí se estabilizaba, y a pesar de que no se estabilizaba tal vez lo suficiente para algunos, aquí no se pierde interpretación dentro de los grupos. Entonces nosotros podemos tomar este número de grupos de 10 y así tratar de describir cada uno de los grupos de cómo se comporta a través del marketing. Bueno, entonces aquí está el comportamiento de los grupos a través de las componentes principales. Como vemos, nosotros podemos clasificar a estos clientes teniendo como la distancia la euclidiana, porque entre más cercano, como vemos, las medianas la media de cada grupo está sobre los ejes, entonces eso va a hacer que la distancia euclidiana sea óptima ya que no hay correlación. Si no existiera, si no lo hubiéramos hecho con componentes principales, tendríamos que tener en cuenta que lo hubiéramos hecho con la distancia de Mahalanobis, ya que esta tiene en cuenta la correlación entre las variables. Así está estandarizando de alguna manera esta distancia. Ahora, estos son los resultados que se presentan al hacer la clasificación. Como vemos, para distinguir rápidamente el grupo 1 y el grupo 6 tienen una media significativamente mucho más alta que los otros grupos. También encontramos que el grupo 4 y el grupo 8 han venido muchas más veces comparado con los otros grupos. Y además de esto, el grupo 4 y el grupo 8 son los que tienen mayor vigencia, junto con el grupo 2 y el grupo 3. Para ver el comportamiento de estos grupos, vamos a presentar los diagramas de caja por variable, de manera univariada. Como vemos, como habíamos dicho, el grupo 1 y el grupo 6 tienen la media más grande comparada con los otros grupos. También tienen mayor varianza, pero como vemos, a pesar de eso, los menores de cada grupo pues siguen estando por encima de cualquiera de los otros grupos.
También encontramos que en la vigencia parcial los grupos 2, 3, 4 y 8 han tenido mayor actividad con nosotros, mucho tiempo han tenido ellos, entonces hay que tenerlos en cuenta porque pueden ser muy precisos para fidelizarlos. En este otro diagrama de caja encontramos que el grupo 4 y el grupo 8 presentan mayor frecuencia ajustada. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos han venido muchas veces y también, como anteriormente había dicho, presentan mayor vigencia parcial, o sea, mayor actividad con nosotros. Esto dando como resultado que el grupo 4 y 8 son los que vamos a fidelizar, los en los que nos vamos a centrar en las siguientes estrategias de marketing que vamos a realizar. Como conclusión, yo había dicho que el grupo 4 y 8 son los que vamos a fidelizar. Estos representan el 2.2% de la cantidad de clientes. Con ese 2.2% de clientes, ellos representan el 28.2% de las compras realizadas en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos enfocamos en estos grupos 4 y 8, vamos a maximizar ese porcentaje haciéndolo aún más grande, trayendo más demanda. También vemos que el grupo 5 y 7 son la mayoría de clientes, siendo estos el 79.9%. El grupo 5 tiene 368.000 clientes, mientras que el grupo 7 tiene 404.000 clientes. Después de esto, evaluamos el R cuadrado ajustado, este nos da un 0.82, lo cual nos muestra que la varianza dentro de cada grupo es pequeña y el grupo es homogéneo. Listo, estos fueron los resultados del proyecto y para darle unas conclusiones del método nos damos cuenta que las problemáticas iniciales del RFM usual no son lo mejor. O sea, se solucionan. Estos problemas no eran buenos. También que la clasificación en el proceso da buena caracterización de clientes para plantear buenas estrategias dentro del marketing, lo cual era lo que nuestro objetivo principal. La unión de métodos de clasificación con análisis de componentes principales se vuelve eficiente. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la estructura de correlación al utilizar análisis de componentes principales, pudiendo así usar la distancia euclidiana. También podríamos haber utilizado la distancia de Mahalanobis sin haber utilizado análisis de componentes principales. Entonces, esto también soluciona el problema inicial de utilizar este procedimiento en compras de ciclos largos, como el sector de tecnología, construcción y turismo. Esto no lo soluciona totalmente. Y por último, hay que tener en cuenta que ACP y K-media son muy sensibles a outliers. En este caso, por eso corrimos muchas veces muchas semillas para poder encontrar el grupo de la clasificación óptima con K-media. Hay que tener eso muy en cuenta porque hay que correrlo muchas veces. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias a todos. Esta es la bibliografía. Espero les hubiera gustado y muchas gracias a todos.